Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a exponerles nuestro modelo de inteligencia artificial, modelo XFBD, que es el conjunto de datos y análisis de daños en edificios enfocados. Lo presentamos mi compañera Dana Gabriela Cortés y el presente Juan David Rodríguez. En el contenido de esta presentación vamos a ver la introducción, los autores, la descripción general del modelo, el objetivo de nuestro modelo, los conceptos matemáticos, los conceptos de IA, el dataset y sus determinantes, la arquitectura, el caso de uso de aplicaciones, el modelo en Colab, las conclusiones y la bibliografía. Introducción. El modelo XFBD es una mejora clave del dataset XBD que utiliza inteligencia artificial para optimizar la detección de daños en edificios individuales después de un desastre. Su principal ventaja es el análisis hiperfocal y sin depender del contexto, esto permite una evaluación de daño rápida y precisa para cada estructura, lo cual pues va a ser muy eficiente y eficaz en caso de una emergencia y evaluar los daños de algún tipo de desastre. Estos son los conceptos claves que se deben tener en cuenta para entender mejor el modelo XFBD. XBD es la abreviatura utilizada para el XView2 dataset, que es uno de los conjuntos de datos más grandes y de más alta calidad a nivel mundial, para la evaluación automatizada de daños en edificios utilizando imágenes satelitales. XFBD es Focused Building Damage Dataset and Analysis. Es una extensión especializada del conjunto de datos XBD diseñada para llevar a cabo la evaluación de daños a un nivel superior de precisión. Y el análisis hiperlocal se refiere al estudio y la evaluación de información a un nivel muy específico y detallado, centrándose en una ubicación geográfica o un punto de interés extremadamente reducido. Ahora, XFBD es fundamental porque en una emergencia no basta saber que la zona está dañada, sino también nace la necesidad de saber cuál es el edificio en específico que presenta mayor daño. Los autores del modelo, Denis Melamed, actualmente trabaja como ingeniero senior en investigación y desarrollo de la empresa Gitware. Él estudió ingeniería en robótica en la Universidad de Carnegie Mellon e ingeniería en computación en la Universidad de Minnesota. El enfoque de su investigación se dedica a la visión por computador y al aprendizaje automático aplicados al análisis de imágenes satelitales para la locación de objetos y la evaluación de daños en edificios. Cameron Johnson es ingeniero senior en el área de visión por computador en Gitware. Él estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Florida Central. El enfoque de su investigación es trabajar en el desarrollo de métodos para analizar imágenes y videos, especialmente en detección de cambios y análisis forense de imágenes. Chen Xiao es profesor en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Baylor. Él estudió Ciencias de la Computación y obtuvo su doctorado en la Universidad de Texas en Dallas. Su trabajo se centra principalmente en el aprendizaje profundo, o sea, en el deep learning, y el aprendizaje continuo, la detección de anomalías y la equidad en la inteligencia artificial. Ross Blue actualmente es líder técnico del equipo de visión por computador en Kitware en la sede de Nueva York. Él estudió bioingeniería en la Universidad de Texas e ingeniería biomédica en el Instituto Politécnico Rensselaer, donde allí mismo también realizó un doctorado. El enfoque de su investigación se especializa en el análisis de imágenes aéreas y satelitales, especialmente en la detección de objetos y el cambio de estructuras. Philip Monroe actualmente trabaja en el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su investigación se enfoca en el análisis de imágenes geoespaciales y el uso de inteligencia artificial para fortalecer la resiliencia en infraestructuras críticas. Anthony Woods actualmente es vicepresidente de inteligencia artificial en Kitware y es líder del equipo de visión por computador de la compañía.
Él tiene un doctorado en Ciencias de la Computación e Información de la Universidad de Pensilvania, también una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad de Illinois y una licenciatura en Matemáticas y Ciencias de la Computación de la Amherst College. El enfoque de su investigación abarca múltiples áreas de la visión por computadora e inteligencia artificial, la cual está enfocada a la monitorización ambiental, teledetección, detección de desinformación, reconocimiento de eventos, actividades y comportamientos de Deep Learning. Por último, está Brian Cliff, actualmente ocupa el cargo de asistente director en Kidware. Previamente fue técnico líder y como tal, él estudió en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Carolina del Norte. El enfoque de su trabajo se centra en la reconstrucción tridimensional, la detección y segmentación de objetos, la teledetección y el aprendizaje automático, y también investiga métodos de aprendizaje sin supervisión, detección de objetos poco comunes y fusión de mapas de profundidad para crear representaciones 3D detalladas a partir de múltiples imágenes. La descripción general. El modelo XFD está diseñado para identificar y clasificar el grado de daño estructural en edificios individuales a partir de imágenes satelitales capturadas antes y después de un desastre. A diferencia de su predecesor XView2, este modelo busca reducir la dependencia del contexto general de destrucción y centrarse en las características específicas de cada edificio. Además, evalúa el rendimiento de los modelos de detección mediante métricas a nivel de objeto, lo que permite una valoración más precisa del daño real en lugar de limitarse a análisis por píxel. El objetivo del modelo es evaluar los daños en edificaciones sin depender del entorno circundante. El entorno circundante se refiere a todo lo que rodea los edificios o pues el área en específica. En otras palabras, los elementos que puedan influir en cómo se percibe el daño a las edificaciones. Ahora, el fundamento técnico está basado en redes neuronales convolucionales. Se aplican las técnicas de Change Detection y Semantic Segmentation. El modelo se entrenó con imágenes pre y post desastre y utiliza métricas precisas como F1 score y IOU. Conceptos matemáticos. Poisson Blending. Integra objetos entre imágenes manteniendo continuidad de luz y textura. Crea datos sintéticos realistas. Precisión. Mide cuántas predicciones positivas fueron realmente correctas. Evalúa la confiabilidad del modelo. Exhaustiva o recall. Evalúa cuántos casos positivos reales detecta el modelo, mide su sensibilidad. F1 score. Equilibrio entre precisión y exhaustividad que refleja el rendimiento general del modelo. Intersection over union. Mide la superposición entre predicción y verdad real. Evalúa la calidad de segmentación. Cross entropy loss. Compara predicciones y clases reales entre clasificación multiclase. Guía el aprendizaje del modelo. Dice loss. Favorece similitud entre píxeles predichos y reales y mejora la segmentación de daños. En los conceptos de IA vamos a empezar por Siemens Network. Es una arquitectura de red neuronal que compara dos entradas, la imagen antes y después de un desastre, para identificar cambios o similitudes. Se utiliza para comparar imágenes pre y post desastres. Una la procesa la imagen previa y la otra la posterior, y juntas determinan los cambios. El segundo concepto es EfficientNet, que es un modelo de red neuronal convolucional estable y eficiente, usado en clasificación y reconocimiento visual con alta precisión. El tercer concepto es MaxRCNN, que es un modelo de detección de objetos que además de localizar, segmenta cada instante en una imagen. Se usa para predicciones a nivel de objetos, no solamente a nivel de píxeles. El siguiente es Object Level Metrics, que es la métrica que evalúa el desempeño de un modelo a nivel de objetos, es decir, los edificios individualmente, en lugar de píxeles.
permitiendo un análisis más interpretativo para aplicaciones reales. El siguiente es Semantic Segmentation, que es una técnica de visión por computador que asigna una etiqueta de clase a cada píxel de la imagen, sea el edificio dañado o el edificio no dañado. El siguiente concepto es Change Detection, que es el proceso en IA para identificar cambios significativos entre dos imágenes de la misma zona en diferentes tiempos. El siguiente y más importante es las redes neuronales convolucionales, CNN, que son los modelos especializados en procesar imágenes mediante filtros que extraen patrones visuales como bordes, texturas o formas. Esto es basado en todos los modelos probados que permiten extraer características visuales. Sin ellas la segmentación de edificios sería inviable. El otro concepto es Transfer Learning, que es el uso de modelos preentrenados en grandes conjuntos de datos para adaptarlos a una nueva tarea específica. El siguiente concepto es Baseline Models, que son los modelos de referencia. Estos modelos iniciales relativamente simples sirven como punto de comparación para medir mejoras de nuevas arquitecturas. Sirven como punto de comparación para medir si una propuesta realmente mejora los resultados. El siguiente concepto es Object Detection, que es la detección de objetos. Alternativa al enfoque de segmentación, identifica y clasifica cada edificio como objeto individual. El artículo lo resalta porque ayuda a evitar la fusión de varios edificios en una sola predicción. El siguiente concepto es Data Argumentation, aumento de datos. Se usa en el artículo mediante Poisson Blending para generar ejemplos artificiales de edificios dañados en contextos intactos. Eso entrena el modelo para no depender del entorno. Siguiente concepto, overfitting, sobreajuste. El artículo advierte que los modelos de XView2 funcionan bien en el dataset original, pero no generalizan a ciudades o desastres nuevos, es decir, se memorizaron patrones en lugar de aprender rasgos universales. Y finalmente, Chain Classification, clasificación de cambios. Es la tarea de asignar un tipo de daño a cada edificio detectado tras comparar imágenes. En el paper, esta es la medida clave del éxito, para saber si aumentó o disminuyó el daño o el edificio está destruido o no. El dataset contiene la extensión mejorada del conjunto XPD, diseñada para la detección precisa del daño estructural en edificios individuales a partir de imágenes satelitales pre- y post-desastre. Está basado en imágenes satelitales Maxar Digital Globe de alta resolución. Contiene aproximadamente 850.000 edificios anotados con 4 niveles de daño: sin daño, leve, severo y destruido. Genera escenas sintéticas con Poisson Blending para mejorar la variabilidad visual. Evalúa el desempeño a nivel de objeto building-wise, no solo a nivel de píxel. Es compatible con otro tipo de arquitecturas de segmentación y clasificación. El conjunto de entrenamiento de XFBD está diseñado para que en cada imagen solo haya un edificio dañado dentro de un entorno sin destrucción. Esto permite que el modelo aprenda a identificar el daño real sin confundirse por el contexto del desastre. El dataset se compone de más de 5.287 pares de imágenes para entrenamiento, junto con divisiones de prueba y validación, y muestra un equilibrio intencional. Hay más ejemplos de edificios destruidos y severamente dañados y menos de daños leves. Descripción de técnicas empleadas. En esta parte se explica cómo el modelo adopta un formato tipo COCO, evaluando el desempeño a nivel de objeto y no solo por píxel. Para lograrlo se aplican técnicas de Connected Component Labeling, que transforman las máscaras en objetos completos y se comparan con las etiquetas reales. Durante el entrenamiento se probaron diferentes arquitecturas derivadas del dataset XView2, incluyendo variaciones como 4PS Focal, que combina Focal Loss y Soft Disk Loss, y 4PS Contour, que mejora la separación entre edificios al penalizar los bordes. Finalmente, Mask RCNN
Fue el enfoque más efectivo, logrando el mejor rendimiento en la detección por edificio. En una de las variables de la descripción del modelo tenemos la descripción de los casos de uso. En esta versión podemos ocupar en 4 alternativas. La primera es la evaluación automática de daño estructural en imágenes satelitales post-desastre. La segunda es la utilización en contextos humanitarios para ahorrar tiempo en atención ante desastres. La tercera es XFBD, permite detectar con precisión daño hiperlocal en edificios aislados, donde el contexto no ofrece información. Y finalmente, basados en evaluación con XFBD, se mejora la detección en casos donde solo un edificio fue afectado. En esta descripción de los casos de uso, podemos ver que este modelo, en primera instancia, es un benefactor directo con la gestión del riesgo y el ordenamiento del territorio, enfocado en la aplicación del territorio. Este modelo permite dar una gran importancia a los efectos que tiene la gestión del riesgo en territorios que no tienen la capacidad satelital de poder invertir en material después de un desastre natural o un desastre humano. Este modelo permite ahorrar tiempo, dinero y mecanismos de utilización en los pueblos que no tienen una inversión básica en la gestión del riesgo, permitiendo poder enfocarnos en estas regiones a partir de la planeación del desarrollo. En la aproximación a la aplicación, tenemos 3 aproximaciones impecables en este estudio del modelo. La primera es la utilización en agencias de socorro que analizan rápidamente imágenes satelitales para identificar daños en estructuras claves. La segunda es la robustez frente a la variabilidad contextual que permite tomar decisiones más confiables en situaciones donde los daños no están acompañados de destrucciones comparables cercanas. Y finalmente, los métodos pueden incorporarse en pipelines de análisis de daño post-desastres, combinando modelos actuales con ajustes obtenidos mediante el modelo XFBD para mejorar la precisión en detección independiente de edificios. Estas aproximaciones a la aplicación se rigen bajo las normas de variabilidad y gestión del riesgo, donde se produce una mejora de tiempo, rendimiento y ahorro de dinero en todos los desastres post y pre que pueden determinar una región. Este es el mapa conceptual del modelo. Esta es la primera parte. Empezamos como núcleo central el modelo XFBD. De allí se desprende la definición que, como ya vimos, es el conjunto de datos y análisis de los edificios enfocados. También se desprende los autores, que ya anteriormente se mencionaron y se clasificaron en el documento, como es Dennis, Anthony Hobbs, Sheng Zhao, Phyllis Monroy, Cameron Johnson, Brian Cliff y Russell. De aquí también se desprende el área de especialización, que tiene como especialización la clasificación de objetos espaciales, más concretamente de edificios dañados en un desastre. Y finalmente se desprenden los conceptos de IA. Pusimos los más esenciales que son semánticos, que clasifica cada píxel, Object Detection, que es la detección de objetos, y Surroundings, que identifica objetos importantes. Esta es la segunda parte del mapa conceptual del modelo. De aquí se desprenden los conceptos matemáticos, los cuales indican el IOU, la intersection o unión, diesel loss, food loss y Poisson blending, que son las superposiciones entre predicción y la verdad, la máxima similitud entre píxeles, el enfoque de las clases diferenciales y la integración de los objetos visuales coherentes. También se desprende el dataset, que viene incluido el
XBD y el XURUL. Este fue nuestro primer mapa conceptual enfocado en la primera parte de nuestro proyecto. El modelo está compuesto por 4 bloques. El primero se enfoca en la extracción de características espaciales usando una red convolucional profunda basada en arquitecturas como ResNet-50 o una versión modificada de BJJ-16. Este bloque genera los mapas espaciales F1, capturando la forma y disposición de los edificios. El segundo bloque realiza la extracción de características espectrales mediante una CNN más ligera que opera por canal produciendo los mapas espectrales F, los cuales complementan la información espacial y mejoran la precisión de la detección del daño. En el bloque 3 corresponde a la función multinivel donde se combinan los mapas espaciales y espectrales mediante una concatenación densa y una capa de atención especial y por canal. Esto permite que el modelo priorice las regiones más relevantes de la imagen. Posteriormente, un conjunto de capas densas genera la salida fusionada Fuse, que integra toda la información visual. Finalmente, el bloque 4 realiza la clasificación o predicción utilizando capas totalmente conectadas, con activaciones y una salida dependiendo de la tarea. Este bloque produce el mapa de probabilidad de daño, indicando el nivel o presencia de afectación en cada edificio. Aquí vamos a observar el diagrama de inferencia del modelo. En primera instancia, en Google Colab usamos un cuaderno en donde importamos las librerías. Cabe aclarar que todo este proceso se explicará detalladamente cuando expliquemos el caso de uso en Google Colab. Importamos las librerías. Después de esto, creamos la estructura de las carpetas, donde vamos a guardar nuestro procedimiento. A partir de esto, hicimos la parametrización del dataset sintético. Cabe recordar que nuestro modelo fue interpretado como una secuela, es decir, no es el XFBD original. Por ende, necesitamos un dataset sintético. A partir de esto, generamos las imágenes sintéticas. Después de esto, creamos los edificios de manera ficticios para poder hacer la simulación de nuestro modelo de inteligencia artificial. A partir de esto, etiquetamos en formato YOLO. YOLO es un modelo de inteligencia artificial muy parecido al XFBD, el cual tiene como objetivo la detección y clasificación de objetos espaciales. A partir de esta etiquetación, guardamos las imágenes y etiquetas en el formato YOLO anteriormente convertido. Después de esto, realizamos la creación del dataset personalizado, que más adelante explicará cómo fue la creación de este. Después creamos el data loader. Al crear este data loader, cargamos el modelo preentrenado con la herramienta FasterRCNN, que es la convolucional. Después de esto, pudimos continuar con el entrenamiento del modelo. Al pasar en esta etapa, hicimos la evaluación del modelo. Y finalmente pudimos hacer la visualización de nuestro modelo de simulación de FXPD. Vamos a explicar detalladamente el caso de aplicación en Google Colab. Para iniciar, vamos a explicar el problema que tuvimos al realizar este procedimiento. Cuando nosotros buscamos en las librerías de GitHub, ninguna publicación nos daba el ejemplo aplicado. Siempre nos salía un error, el cual era que las librerías o los arreglos numéricos estaban vacíos. En todos los casos daba igual. Nosotros averiguamos y la razón de este es que las personas que publicaban sus códigos
nunca subían la base de datos. La incógnita es por qué no subían la base de datos. El problema se basa es que XView2, que es el dataset donde se saca las imágenes satelitales pre y post desastres, es demasiado pesada. Aproximadamente tiene 70 gigas de información. Por ende, las personas que suben sus códigos enfocados en el modelo XFBD de inteligencia artificial no tienen el suficiente espacio de almacenamiento para poder subir el dataset. Por ende, todos los arreglos numéricos que daban estaban vacíos. En nuestro caso, quisimos realizar el ejemplo de nuestro modelo desde cero, a partir de las herramientas y procedimientos que el profesor nos enseñó en clase para poder crear, entrenar y visualizar un modelo de inteligencia artificial. Pero a nosotros nos ocurrió el mismo problema, que no pudimos cargar a los cuadernos de Google Colab todo el dataset. Y no podíamos porque era demasiado pesado y no cargaba en esta aplicación. Por ende, y con la comprobación y verificación del profesor, hicimos una simulación del modelo XFBD, el cual no era trabajar con el dataset original, sino era crear imágenes en forma de figuras geométricas para poder representar la detección de estas conyunturas de los edificios dañados o no. Aclarado esto, podemos decir que este modelo no se basa en el dataset original, sino que más bien es una simulación para la aplicación del modelo de inteligencia artificial. Aclarado esto, vamos a empezar explicando el código. La creación de este mini modelo de detección de objetos de edificios usando Faster RCNN, que es la red neuronal convolucional profunda, y que entrenamos desde datos sintéticos generados en forma artificialmente. Vamos a explicar la línea por línea de la aplicación de la inteligencia artificial desde la generación de datos hasta la visualización. Como primer paso, tenemos la importación de las librerías. Al realizar la importación CV2, que es el OpenCV, esta se usa para procesar imágenes, leerlas, escribirlas y dibujar rectángulos. La importación de NumPy nos permite crear y manejar arreglos numéricos, que son las matrices en 3D que usaremos más adelante. La importación de OS maneja rutas y carpetas en el sistema. Y la importación de random genera números aleatorios para simular posiciones, tamaños y colores de edificios. Con estas funciones podemos rotar, escalar o cambiar el brillo de imágenes de entrenamiento. Como segundo punto, tenemos la creación de la estructura de carpetas. Estas carpetas son para guardar las imágenes y sus etiquetas que vayamos creando simultáneamente. Al nosotros colocar exit raya al piso OK, true, nos difiere que esto nos evita errores si la carpeta ya existe, para que nuestro modelo corra de la manera correcta. En la inteligencia artificial real, los datasets como Coco usan carpetas similares, frame, image y frame labels. El tercer paso son los parámetros del dataset sintético, donde definimos 10 imágenes de 256 por 256 píxeles, que esto nos infiere el tamaño de la imagen, el alto, el ancho y los canales. Cada imagen tendrá entre 1 y 3 edificios aleatoriamente.
Seguido de esto, tenemos la generación de imágenes sintéticas. Al usar un for, crea una imagen vacía, es decir, todo cero de 256 por 256 con valor de 50, que es un fondo de gris oscuro. El labels lines guardará la etiqueta YOLO, una por cada edificio. Y esto se repite con todas las imágenes creadas. El siguiente paso es la creación de los edificios ficticios. En esta parte se eligen aleatoriamente coordenadas x1, y1 y tamaño wh. x2 y y2 son las esquinas opuestas del rectángulo. Esto simula los edificios de diferentes tamaños y posiciones. También, dado el bucle, el for, nos va generando muchos edificios aleatoriamente. El siguiente paso es dibujar los edificios. Esto nos dibuja un rectángulo relleno con un espesor de -1 con un color aleatorio. En visión por computador, este paso es como generar imágenes sintéticas para entrenar modelos cuando no se tienen datos reales, que es el caso que estamos usando en este modelo XFBD. Las etiquetas en formato YOLO. Estas etiquetas las guardamos en formato YOLO, ya que es algo muy parecido y maneja una síntesis y estructura parecida a nuestro modelo XFBD. Todo viene normalizado entre 0 y 1 para mayor eficacia en los histogramas. La clase ID indica si el edificio está dañado o no lo está. Esto dependiendo aleatoriamente con qué edificio nos encontremos. En la inteligencia artificial real, este formato lo usa YOLO, Ultralytic y RoboFlow. Este RoboFlow vamos a mirar el caso de aplicación más adelante. Guardar imágenes y etiquetas. Todas estas imágenes se guardan en un archivo .txt que corresponde con las etiquetas. Ahora vamos a mirar la creación de la clase personalizada del dataset. Esta clase hereda de Torch Utils Dataset para que PyTorch pueda leer los datos durante el entrenamiento. Esto tiene diferentes procesos. El primero es la inicialización, que en esta parte se guardan las rutas y la lista de imágenes. Seguido a esto tenemos el tamaño, que devuelve cuántas imágenes hay en la primera época. Después de esto miramos la lectura de imágenes y etiqueta. Acá encontramos la imagen y su archivo .txt, como ya se mencionó anteriormente. Después leemos y normalizamos la imagen. Como ya dijimos, se normaliza entre 0 y 1 y se reordena a formato CHW, como lo requiere PyTorch. Después de esto, corresponde leer las etiquetas YOLO y convertir a coordenadas absolutas. La transformación de las coordenadas normalizadas YOLO a coordenadas absolutas píxeles. Suma más 1 porque en PyTorch el label es igual a 0. Se reserva para la background. Después creamos el data loader. Este lee los datos por lotes. Al nosotros definir batch igual a 2, es decir, dos imágenes a la vez, para que se simplifique la velocidad del entrenamiento. Al nosotros definir collage fin, agrupa las imágenes y las etiquetas correctamente. En inteligencia artificial, Data Loader sirve para alimentar la red durante el entrenamiento sin cargar todo en la memoria. Después de esto, cargamos el modelo preentrenado FasterR CNN.
Esto carga un modelo de detección de objetos entrenados en Coco. Aproximadamente detecta 91 clases. Usa ResNet 50 como backbone y un Future Pyramid Network para extraer características en múltiples escalas. Esto para una clasificación y regresión de bounding boxes. Después reemplaza la cabeza de clasificación. Al reemplazar la capa final por una nueva con 3 clases. 0 background, 1 edificio no dañado y 2 edificio dañado. Después pasamos al entrenamiento. Usa CGD, que es el gradiente estocástico descendiente como optimizador. Este entrenamiento usa un bucle, que es por épocas. Mueve los datos al dispositivo, CPU o GPU. Calcula la pérdida y propaga el error hacia atrás. Después actualiza los pesos. Este proceso es idéntico al de cualquier modelo de visión. Después de esto, vemos la evaluación o inferencia, que desactiva el cálculo de los gradientes y realiza una predicción. A partir de esto, podemos ver la visualización, que dibuja las cajas y las etiquetas sobre la imagen. En inteligencia artificial aplicada, este paso es la salida final de modelos que detecta personas, autos y en nuestro caso edificios dañados. Como resultado final, el código genera el dataset sintético. Después de esto, lo que hicimos fue entrenarlo con un modelo Faster RCNN, desde cero con 2 datos personalizados. Y finalmente, lo que hace es evaluarlo y mostrar los resultados visuales. Al nosotros observar los resultados vemos 3 imágenes, que son rectángulos de colores verdes y rojos y etiquetas numéricas encima. Por ejemplo, en el primero 0.82 y en el segundo 0.57. Cada imagen es una predicción del modelo Faster RCNN. Los rectángulos, es decir, los bounding boxes, marcan las regiones donde el modelo cree que hay un edificio, por eso los encierra. Y los números sobre la caja indican el nivel de confianza que hay y la clase predicha, es decir, 1, 2.0.82 significa clase 1, que el edificio no está dañado con 82% de confianza. En el siguiente aparece 2.053 en rojo, es decir, que el edificio está dañado con 57% de confianza. El color verde significa que los edificios no están dañados y el color rojo significa que sí están dañados. Las cajas verdes son predicciones de la clase 1, es decir, no dañado. Y las cajas rojas, predicciones de clase 2, es decir, dañado. Al tener varias cajas verdes sobre el mismo edificio, esto sucede porque el modelo genera múltiples propuestas de región con diferentes niveles de confianza. Entonces se mantienen varias detecciones muy parecidas, es decir, que el modelo duda y propone varias cajas idénticas con confianza similar. A veces el modelo no está seguro de si el objeto pertenece a la clase 1 o 2. Por eso es que se ven cajas de color verde y otras de color roja sobre el mismo edificio con diferentes scores. Es decir, que refleja una ambigüedad de clasificación muy común cuando el modelo está entrenado con pocos ejemplos. Al nosotros ver los scores, es decir, los valores de confianza, vemos que hay un rango. Hay unos que están en 0.83. Refleja que el modelo tiene 83% de probabilidad de que la caja corresponda a la clase predicha. Estos modelos reales, dados por la simulación, se ajustan al equilibrio deseado entre falsos positivos y falsos negativos. Estos resultados nos muestran que el modelo está aprendiendo parcialmente a localizar y clasificar los objetos,
aunque pues claramente no de forma perfecta. Para que esto pudiese pasar un poquito más prototipo funcional, necesitaríamos pues más datos reales, es decir, el dataset original, ya que contiene demasiada información y puede resultar más confiable. También podríamos aumentar el número de épocas, pero debido a que tenemos muy pocas imágenes, sería sobreentrenar el modelo y nos daría un menor porcentaje de confiabilidad. O simplemente ajustar la arquitectura y el umbral de confianza. Nuestro primer caso de estudio es el Focus Building Damage Dataset and Analysis, enfocado en XFBD. Este trabajo propone el conjunto de datos XFBD como una extensión del popular reto XView Challenger, con una finalidad específica: evaluar modelos de detección de datos en edificios que no dependen excesivamente del contexto circundante, por ejemplo, entornos dañados en masa, sino que pueda identificar cada edificio individualmente y clasificar su daño de manera independiente del entorno inmediato. El estudio evidencia que los mejores modelos del reto original pierden bastante eficacia cuando la situación es de daño más localizado y sin gran fondo de destrucción. El caso de estudio fue desarrollado principalmente en Estados Unidos por investigadores de Kidware y la defensa de innovación. Aunque el diseño metodológico se llevó a cabo en instituciones estadounidenses, el dataset XFBD integra imágenes satelitales obtenidas en múltiples países afectados por desastres naturales, como Estados Unidos, Japón, Nepal, Mozambique, México, Indonesia y Filipinas, lo que le otorgan un carácter multinacional y de amplia aplicabilidad. La metodología que ellos usan es: primeramente se construye el dataset XFBD a partir del XBD, enfocándose en instancias de edificios individuales con pares de imágenes, pre y post desastre. Seguidamente se introducen métricas de rendimiento a nivel de objeto, cada edificio para cada localización, es decir, F1 para cada clase de daño, sin daño, daño menor, daño mayor y destruido, en lugar de solo métricas de píxel. Como tercer paso, se evalúan algunos modelos base, adaptados para este reto, y se analiza dónde fallan los modelos tradicionalmente: fusión de múltiples edificios como uno solo, o clasificación fuertemente influida por el ambiente del contexto circundante. Los resultados de este proyecto son que los autores nos muestran que los modelos que tuvieron buen desempeño en XView 2 muestran una caída significativa en rendimiento cuando se evalúa con las nuevas métricas del objeto de XFBD, e identifican dos causas principales de fallo. La primera es que los objetos edificios no vienen separados, es decir, que varios edificios se fusionan como uno. Y la segunda es que la clasificación del nivel de daño muy influida por el contexto circundante. Los modelos aprendían áreas dañadas más que edificios dañados. Se concluye que la detección de daño en edificios no está completamente resuelta y que el nuevo reto puede servir como benchmark más fino para modelos con mayor independencia del contexto. El caso de estudio número 2 es el HRTVDA, que es la red para la evaluación post-desastres evaluada con XFBD. Entre los años 2000 y 2010, los terremotos causaron cerca de 682.000 muertes en el mundo, principalmente por fallas estructurales. Para responder eficazmente a estos desastres, es fundamental identificar de manera rápida y precisa los edificios dañados, lo que se ha facilitado gracias a tecnologías de teledetención como imágenes ópticas de radar y lidar. En particular, las imágenes ópticas son muy útiles por su bajo costo y claridad visual. Los métodos tradicionales de incepción y levantamiento en campo,
aunque precisos, no son suficientes en grandes áreas, lo que ha impulsado el desarrollo de sistemas automatizados basados en aprendizaje automático, machine learning y aprendizaje profundo, deep learning. La metodología de esta arquitectura funciona en dos fases principales. La primera es la localización de edificios. Se utiliza una red de segmentación basada en transformadores para identificar y extraer los edificios en imágenes satelitales anteriores al desastre, generando máscaras que delimitan su ubicación. Y la fase número 2 es la clasificación del daño. Se emplea una red de fusión tipo Siames, que combina la arquitectura HRNet con transformadores. Esta red recibe imágenes antes y después del desastre para comparar los cambios y determinar el nivel del daño. Ambas ramas de la red son idénticas y comparten los mismos pesos, lo que permite extraer y comparar de manera coherente las características multiescala de los edificios. Los mapas de características de cada imagen se fusionan para identificar las diferencias estructurales. En la fase 1, el proceso comienza con la segmentación de edificaciones mediante una red similar, integrada con bloques. Esta fase utiliza únicamente imágenes previas al desastre, aprovechando que las estructuras están intactas y sus contornos son más claros, lo que mejora la precisión en la segmentación. En esta primera etapa, la red aplica capas convolucionales para extraer las características básicas de las imágenes como formas y texturas de los edificios. En las etapas 2 y 4 se incorporan bloques que integran información contextual global para mejorar la detección de detalles finos, especialmente en edificaciones pequeñas. El bloque Swing Transformation tradicional se compone de módulos de atención multicabezal y perceptores multicapa, que transforman un mapa de características de entrada en otro de salida. Sin embargo, su principal limitación es el alto costo computacional, que crece de forma cuadrática con el número de tokens, lo que dificulta su aplicación en imágenes satelitales de alta resolución. Para superar este problema, el estudio propone una versión mejorada denominada Block DC Swing. Este bloque introduce operaciones convolucionales en la red feed-forward y usa una estructura basada en convoluciones separables por profundidad. En la fase 2, que es la clasificación del daño, se emplea una red Siamis basada en transformadores, compuesta por dos ramas paralelas que procesan de forma simultánea las imágenes antes y después del desastre, y cada rama está construida sobre una arquitectura de alta resolución y utiliza los pesos obtenidos en la fase 1, garantizando coherencia en la extracción de características y facilitando la inicialización del modelo. Cada rama genera mapas de características a partir de las imágenes que recibe. Estos mapas se envían al módulo de Fusion, donde se concatenan a lo largo de la dimensión de canales y se combinan mediante una resolución 1 por 1. La evaluación del método propuesto se realizó comparándolo con 5 métodos recientes aplicados sobre los conjuntos de datos de XFBD, usados para medir el desempeño en detección y clasificación de daños en edificaciones. Los métodos comparados fueron el SFBI Former, que es una red basada en transformadores con una estructura Siames y un mecanismo de autoatentación bidireccional, capaz de captar información contextual global y local. El segundo es el PCR-SNet, que es una red convolucional Siames que emplea SeaNet 50 para extraer características de las imágenes pre y post desastre. Lo que hace es fusionarlas antes de la segmentación y clasificación. El tercero es el SUSENet, que incluye modelos de atención excitation, mejorando la diversidad y discriminación de las características al combinar información entre codificadores y decodificadores. La siguiente es el 4PS, que es la versión mejorada del modelo ganador del cuarto lugar en el XView2 Challenge,
que combina cabezas de segmentación y clasificación dentro de una red Siames. Y finalmente está el DAHITRA, que es una arquitectura jerárquica de transformadores diseñada para imágenes satelitales a gran escala. Captura información contextual multiescala y detecta cambios entre imágenes mediante difference blocks, mejorando la precisión y eficacia. En la parte derecha vemos cómo se trabaja este conjunto de XFBD. El conjunto de XFBD y la precisión para las categorías daño mayor y destruido también fue superior. Además, los índices de recall aumentaron significativamente para daños leves. Aunque el modelo tuvo menor recall en la categoría destruido debido a la alta variabilidad visual de escombros y colapsos, su desempeño general fue más robusto y confiable que el de los otros enfoques. Rápidamente, la metodología que este emplea es la adquisición del dataset, la carga y preparación en RoboFlow y diferentes usos que propone la escala que tiene estos modelos. Nuestro caso de estudio número 3 es un uso práctico en pipelines, que es un dataset de XFBD en plataformas. En este ejemplo es de RoboFlow. En nuestra introducción, en este caso de estudio se analiza la implementación práctica del dataset XFBD dentro de un pipeline de entrenamiento y evaluación de modelos de visión por computador, utilizando plataformas automatizadas como RoboFlow. Dichas plataformas facilitan la gestión, preprocesamiento, anotación, división de los datos, aumento sintético y exportación en formatos estándares, como lo son Coco, Pascal Vogue y YOLO, reduciendo significativamente el tiempo y complejidad asociados al entrenamiento de modelos. El propósito del caso es evaluar la utilidad del uso de RoboFlow como entorno de experimentación rápida para tareas de detección y clasificación de daño estructural y medir la capacidad del pipeline para mantener la integridad del dataset y producir resultados reproducibles y confiables en métrica a nivel de objeto. En la metodología, la primera parte es la adquisición del dataset, la carga y preparación en RoboFlow, donde se realizó la verificación de la coherencia entre imágenes pre y post desastres, la revisión visual de anotaciones y limpieza de datos inconsistentes, la estandarización de resolución dada en 512 por 512 píxeles para homogeneizar entradas del modelo. Generación automática de subconjuntos frame a un 70%. También se da la aumentación de los datos para mejorar la generalización del modelo. Se aplicaron transformaciones como rotación, volteo horizontal, volteo vertical, recorte aleatorio y variación de brillo y contraste. Esto permitió simular distintas condiciones atmosféricas y de observación satelital. En el entrenamiento del modelo se exportó el dataset en formato COCO y se entrenó un modelo MASC-RCNN en PyTorch, utilizando como entrada las imágenes pre y post desastres. Los parámetros que se usaron fueron 50 épocas, una tasa de aprendizaje del 0.001 y un batch size de 8. La función de pérdida combina el cross entropy loss y el binary mask loss. La evaluación de resultados implementaron métricas de evaluación a nivel de objetos siguiendo la propuesta de XFBD. Y la comparación con las métricas a nivel de píxel utilizadas en XBD para verificar la consistencia de resultados. Y nuestros resultados son: la integración del dataset XFBD en RoboFlow demostró una alta eficiencia en la creación y gestión del pipeline de entrenamiento, reduciendo el tiempo de preparación de datos en aproximadamente un 60% respecto a un flujo manual. Los resultados obtenidos con el modelo entrenado sobre el conjunto procesados arrojaron los siguientes valores promedio a nivel de objeto, que podemos ver en la tabla derecha. Comparando con la evaluación pixel level tradicional del dataset XFBD, el pipeline basado en XFBD logró una mejora promedio del 12% en consistencia por objeto, lo que confirma su utilidad para medir de manera más precisa el daño en edificaciones individuales.
En nuestra bibliografía podemos encontrar en los primeros 5 vínculos la bibliografía en KidWar y en la ArcXIV de nuestros autores en el proceso. Después vemos el artículo de Anthony Hooks, el de Ross Blue y el de KidWar Stave Publication, que son artículos que nos ayudaron con la aplicación de los conceptos y los casos de estudio. En la penúltima tenemos el caso de estudio número 2, HRTV-VA, que fue el que impulsó la International Journal of Digital Health. Y el último referencia es la del caso de estudio 3, que es la de la aplicación del raw float y el dataset Building Damage por la satélite Imagery. Y así finalmente concluimos nuestra presentación del modelo de inteligencia artificial XFBD. Gracias por su atención. Hasta pronto.